mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa a Ricardo Santos. Ricardo, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, Joselía, y buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, vamos de inmediato con los temas. El primero de ellos sobre el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, Ricardo, parece que otra vez el tiempo te dio la razón. Resulta que el cable submarino de Isla Grande a Vieques estaba en buenas condiciones. Y se estaba buscando una excusa para justificar un montaje. Un tumbe. Un tumbe, esa es la palabra, un tumbe para la generación de energía allá en Vieques. Bueno, háblanos acerca de eso, de entrada. Ese es un punto que hay que traerlo para que los amigos y amigas que nos escuchan vean los señalamientos que nosotros siempre hemos hecho por aquí. Al final se confirman. Ahora resulta que el cable está bueno, que lo que pasa es que hay unos postes que hay que levantar para que todo funcione bien. No hubo robo, María no intervino, se puede instalar el cable. Solamente falta poner unos postecitos que hay que arreglar, 7 postes en Vieques y como algunos 15 postes en Puerto Rico. Eso es un trabajo que se puede hacer en 2 semanas. Y usted se preguntará, ¿y a qué obedece el cambio? ¿Por qué ese cambio? Habrán que querrán darle la razón a PAB y a Ricardo Santos por las denuncias que se han estado haciendo. No, Joselía, esa no es la razón. Esa no es la razón. La razón es bien sencilla y es que FEMA, quien estaba pagando 26,000 galones de diésel todos los días exclusivamente para Vieques y otros miles para Culebra, sencillamente dijo: se acabó el asunto. Ya no vamos a pagar más el diésel. Te vamos a dejar ahí los 3 generadores, pero de aquí para adelante el diésel lo pagas tú. Y ustedes saben lo que significa eso. Eso significa que si fuésemos a cobrarle la energía eléctrica que se produce en Vieques exclusivamente a los viequenses en forma independiente, como decían algunos, y yo le advertía, que decían, bueno, como FEMA está pagando el diésel, no nos cobren la luz a nosotros porque el costo del combustible es 0. Pues ahora resulta que FEMA le dijo, no voy a pagar más el combustible y te voy a dejar los generadores. La gente estaría pagando sobre 50 centavos el kilovatio hora si se sigue trabajando con diésel y se le cobra exclusivamente a Vieques. Por eso, ante ese anuncio, inmediatamente la autoridad pusieron a Daniel Hernández, el jefe de producción, a decir, no hay problema ninguno. Nosotros vamos a recuperar la conexión directa con Puerto Rico. Y el invento de Higgins, que Higgins quería mantener independiente energéticamente a Vieques, y poner, bueno, dijeron que energía solar y 20,000 inventos y que dentro de 5 años era que iban a conectarse con la isla por otro sitio. Ya todo eso se está yendo por la borda porque FEMA no va a pagar más el combustible. Así es que en la próxima semana, yo creo que no tarde más de 2 o 3 semanas, que se conecte Vieques con Puerto Rico y puedan recibir energía eléctrica directamente de aquí, cosa que pudo haber ocurrido hace más de 10 meses, pero la mentalidad cuponera del gobierno de aquí no hace nada más que perjudicar al pueblo. Bueno, por otro lado, Ricardo, otra de las verdades que ha ido trascendiendo en el transcurso de estos días ha sido sobre los motivos que están detrás del alegado baja en el costo de la energía eléctrica, por un lado, que me parece que ha sido motivo de especulación bastante intenso durante estos días. Finalmente, ¿qué se ha revelado de lo que está detrás de esa intención? Bueno, todavía no lo han aceptado por completo, como en el caso de Vieques, que ya está por completo al descubierto, pero también FEMA tiene algo que ver con el asunto de la rebaja en las tarifas. No se trata de la gran labor de José Ortiz, ni del gobernador, ni de planes modernos de administración. Todo Puerto Rico sabe que José Ortiz es un mentiroso compulsivo. Le gusta mentir. Así es que no hay nada de eso. Sencillamente, la autoridad hizo un reajuste
porque le cobró de más al pueblo, y le cobró de más porque todo el combustible que FEMA estaba pagando, se lo estaban cobrando al pueblo y tuvieron que hacer un reajuste en las tarifas para enmarcar y no cobrar por el dinero, por el combustible que no podían cobrar. De eso es que se trata. Aquí no hay ninguna eficiencia administrativa. Todo lo contrario, por ineficiencia, por cobrar de más, es que tuvieron que hacer el ajuste antes de que los casos que hay por ahí, que en camino al tribunal, pues pudieran prosperar. De eso es que se trata, de nada más. Bueno, y por otro lado, vamos entonces a hablar acerca del tema de la Junta de Control Fiscal, que todavía sigue sin definir a esta altura cuáles son los servicios esenciales. Y no sé si es que ese silencio está para evitar el que se tenga que proteger a una serie de servicios que sí son esenciales y entonces no entregarlos a fuentes privadas. Vamos a eso. Yo creo, José Lía, que el único servicio esencial que reconoce la Junta de Control Fiscal, según ellos y su criterio, es el del pago a la deuda. Para ellos, ese es el único servicio esencial. Y uno se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué no definen? Si eso es tan sencillo, definir cuáles son las prioridades de un país. Bueno, no definen porque la Junta está compuesta por miembros que tienen un grave conflicto de intereses. Los mismos miembros de la Junta de Control Fiscal tienen conflicto de intereses. Los abogados que asesoran la Junta de Control Fiscal tienen conflicto de intereses porque estos responden a los bonistas. Y como responden a los bonistas, no responden al pueblo, pues por eso no pueden definir con seriedad, con transparencia, cuáles son los servicios esenciales. Si estos señores definieran cuáles son los servicios esenciales, lo primero inmediatamente que tendrían que definir es que la salud pública es un servicio esencial. Y viendo la salud pública, en esta misma semana acaban de publicar un estudio que realizó el Colegio de Ingenieros de Mayagüez, donde ponen al descubierto 3 años antes de María las crisis y las condiciones en que se encuentran los principales hospitales de Puerto Rico, donde nos señalan que nuestros hospitales no están preparados para una catástrofe y mucho menos para un terremoto, precisamente en momentos en que se cumplen los 100 años del terremoto de Mayagüez. No están preparados nuestros hospitales. Y si nuestros hospitales no están preparados, eso lo que nos presupone a todos nosotros es que en caso de una catástrofe, pues definitivamente el número de muertes se triplicará, porque no tenemos la forma de responder en forma inmediata. Y el ejemplo lo tuvimos en María, como cuando ocurre la situación de María, murió tanta gente por falta de atención médica. Vimos el caso de los hospitales donde no había energía eléctrica, no tenían respaldo en el diésel, en el combustible para las plantas de energía eléctrica, no tenían cisternas, y todo este desmadre administrativo, todo esto que vivimos en referencia a los hospitales, por la falta de planificación, por la falta de prioridad y porque los hospitales nuestros principales hospitales se construyeron hace mucho tiempo, donde los códigos de construcción no eran los mismos que son hoy, más fuertes con referencia al asunto de los terremotos. Así es que ya nos lo advirtieron, ya lo pasamos y ahora nos los vuelven a poner sobre la mesa, la necesidad de hacer una reestructuración en nuestros hospitales, de hacer reparaciones en nuestros hospitales para que puedan atender a una catástrofe, a una emergencia. Eso es una prioridad que la Junta de Control Fiscal no ve. Otra prioridad que salió también esta semana sobre la mesa es el hecho de que el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico no tenga personal.
no tenga suficientes bomberos para atender las emergencias. Ustedes saben que los bomberos son los llamados para atender cientos de emergencias todos los días. Pues tenemos la situación que no tenemos bomberos, hay 289 plazas vacantes, no tenemos camiones y para colmo 50 bomberos activos que pueden servirle al pueblo de Puerto Rico tienen que ser despedidos porque no hay dinero para pagarle, ya que otra vez FEMA dijo hasta aquí llegaron mis chavitos. FEMA va a retirar el apoyo económico a los bomberos y tiene la consecuencia del despido de 50 bomberos. Y dice el jefe de los bomberos que ellos sometieron un plan, identificaron el dinero, 1.8 millones de dólares para mantener esos bomberos y que la Junta de Control Fiscal le dijo que no se los aprobó. Pero para campaña sí. Para sus asesores sí aparece el dinero y la legislatura y el gobierno de Puerto Rico no son tan cobardes que no les retiran ese dinero a la Junta de Control Fiscal para pagárselo a los bomberos. No los enfrentan. Así es que tenemos ahí una situación con los bomberos. Hubo un fuego el otro día en Bayamón y no había suficientes bomberos. Hay turnos en los cuarteles que solamente hay un bombero con un camión que no sirve. Ocurren los fuegos y en los que llegan los bomberos de otros pueblos, pues ya ustedes saben la situación grave que hay. Esa es nuestra situación con realidad a los bomberos. Y otro elemento que salió... Y el otro tiene que ver con el tema de seguridad, lo que vimos estos días en el condado y la privatización de la seguridad, Ricardo. Definitivamente, la seguridad es una prioridad y ya ustedes ven el descalabro que tenemos con la seguridad, más allá de la desgracia de Pesquera. El gobierno, preparándose para eso, se preparó al revés. Aprobó una legislación para que los policías pudieran dar servicio privado y pudieran utilizar el equipo y los uniformes de la policía. Y ahora tenemos el panorama. Nosotros le habíamos advertido que eso quiere decir darle seguridad a los ricos y los pobres que se los lleve el diablo. Y nosotros vimos ya esta semana como un grupito en el condado, además de la campaña política que pueda hacer contra Yulín, lo cierto es que un grupo de ciudadanos en el condado, aterrorizados por los asaltos y los robos y lo que sea, pues entonces le presentaron la idea y precisamente la idea se la presentó Miguel Portilla, quien es dueño de una compañía privada de seguridad. Miren esto, él mismo le presentó al pueblo, al sector del condado, la idea de que monten una policía privada que le va a costar 2 millones de dólares al año para resolver su problema privado de seguridad. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? Bueno, nos va a llevar a lo que hace la privatización, a más corrupción, a que los policías se vayan a trabajar privadamente y abandonen el servicio para toda la comunidad. Nos va a llevar a que provoquen situaciones para forzar a la gente a contratar compañías privadas. Recuerden las películas de Gantel donde viene aquel que le presta seguridad al comerciante y si el comerciante no paga la seguridad le quema el negocio o le asalta el negocio consecutivamente. Son los mismos ladrones los que ofrecen la seguridad y crean las condiciones para crear un ambiente de inseguridad y que ellos puedan lavar su dinero sucio a través de las compañías privadas de seguridad. De eso es que se trata. Esas son las prioridades, José Elías y amigos y amigas, que esta gente de la Junta de Control Fiscal no quiere definir. Dentro de los temas que también han trascendido en estos días, y de hecho tú la semana pasada nos estuviste hablando parte de eso, tiene que ver con las propuestas de impulso a nivel ciudadano de proyectos de energía renovable. Y estuvimos hablando unos minutos sobre el tema de la propuesta de Queremos Sol. Han pasado los días después de eso, Ricardo, y no sé si está claro. A mi entender, creo que sería pertinente que
que nos hables acerca de cuán prioritario verdaderamente es atender esto en momentos donde tenemos al gobierno y a la Junta estableciendo prioridades, como explicabas ahorita, en el pago a los bonistas. Esto es otra cosa. Vamos un poquito más a definir lo que es este asunto de lo que se pretende hacer por conducto de esta iniciativa comunitaria, de la cual tú la semana pasada recuerdo que nos estuviste hablando de la postura de la UTIER sobre el particular, pero ciertamente aquí se abre una ventana para una gestión que pudiera tener un fin que puede tener un buen respaldo de la ciudadanía. Explícanos sobre esto, ampliar un poquito más sobre este particular. Sí, Joselía, hablando de prioridades y cómo la Junta ha desvirtuado lo que son las prioridades del pueblo, es importante que nosotros tomemos con sumo cuidado, analicemos y discutamos bien cada situación que quieren cambiar o que se quiere plantear en nuestro pueblo. Todos nosotros concurrimos con que nuestro país está en una grave crisis estructural, económica, política, social. Tenemos una crisis total y dentro del marco de esa crisis total tenemos que hacer unas renovaciones, unos cambios fundamentales que nos ayuden a echar para adelante como país a todos nosotros. Y dentro del marco de esa crisis total, que cuando nosotros analizamos cada una de las agencias, de las corporaciones, hasta de las instituciones del país, todas están en crisis. Y cuando nosotros analizamos cómo vamos a responder, tenemos que tener sumamente cuidado que la respuesta que nosotros hagamos no sea peor que la situación que nosotros tengamos. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, todos nosotros conocemos toda la campaña, toda la demonización que se ha hecho sobre la autoridad. Y cuando nosotros reflexionamos con objetividad, 10 años para atrás, 15 años para atrás, todos concurrimos con que la autoridad le dio un buen servicio al país. Y yo, la semana pasada hablamos de la propuesta Queremos Sol y sin lugar a dudas reitero hoy que si la comparamos con las propuestas de los legisladores y de las compañías privadas que se quieren robar la autoridad, la propuesta de Queremos Sol es una propuesta mucha más avanzada. Aparte de que la gente que está detrás de la propuesta Queremos Sol son gente seria, gente buena que quiere lo mejor para Puerto Rico. Eso lo dejo estipulado para que no se confunda mi posición. Ahora, yo tengo una preocupación y es una preocupación que me quita el sueño y quiero compartir con todos ustedes. Y la preocupación que me quita el sueño a mí con referente a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica es que yo me pregunto si verdaderamente es necesario nosotros cambiar todas nuestras plantas, nosotros transformar nuestro sistema eléctrico a que sea sol. Y definitivamente si nosotros lo miramos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de modernidad, eso es bueno, nadie se va a oponer a eso. Pero mi preocupación, y se lo digo con honestidad, me perturba el alma, es si el momento histórico que vive Puerto Rico con relación a la crisis total que nosotros vivimos, si verdaderamente la prioridad de nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas debe estar en meter todos los recursos en transformar el sistema eléctrico nuestro a uno nuevo y moderno. O hasta cuándo nosotros le podemos seguir sacando productividad a las plantas que nosotros tenemos y de las cuales debemos 9,000 millones de dólares, que nadie dice qué va a pasar con la deuda, que no sea imponerle un cargo adicional a toda la gente para que la gente lo pague. Entonces yo me pregunto, ¿y si se desconecta todo el mundo? Si se desconectan las compañías principales para producir su propia energía eléctrica, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar los 9,000 millones de dólares? ¿De dónde va a salir el dinero para producirle la energía eléctrica a la gente que no puedan poner redes, microredes, o que no puedan instalarse energía solar? ¿De dónde va a salir la energía que les vamos a llevar a esa gente?
cuando todos tenemos que concluir que la energía eléctrica es un servicio esencial, es un derecho de la humanidad y que es responsabilidad del Estado llevarle la energía eléctrica a toda la gente, a todos los ciudadanos, sin discriminación. Entonces, José Elías, yo dentro de esta perturbación mental y pensando qué nos ha ocurrido, por dónde vamos, cuál es la mejor alternativa que nosotros tenemos como pueblo, se me ocurre pensar en la situación que se dio en Puerto Rico, cuando en Puerto Rico nosotros teníamos un sistema de comunicación terrestre, un tren de vapor que le daba la vuelta a Puerto Rico completo, es decir, que era la columna vertebral de la transportación masiva en Puerto Rico, y nosotros la teníamos ya instalada. Primero que muchos países en Latinoamérica, ya nosotros teníamos un tren que le daba la vuelta a Puerto Rico, que pudiéramos decir que era la columna vertebral de la transportación masiva en Puerto Rico. Un tren viejo, un tren de vapor, como dice Batia, que iba poquito a poco, y nos vinieron y nos vendieron el sueño de que era mejor que cambiáramos el tren por un Ford, por un carrito Ford, donde cada uno de nosotros podía tener un carro y podía ir al sitio donde le diera la gana sin tener la restricción de ir por donde la vía del tren los llevaba. ¿Y qué pasó muchos años después? Que ahora todos tenemos carros. Ahora hay más de 1,5 millones de carros, pero nos trae un problema en términos de tapones, en términos de contaminación, en términos de que objetivamente hablando, nosotros somos un país que no tiene un medio de transportación masiva que pueda movilizar a toda su gente a los sitios que le toca ir. Entonces tenemos que valorar ahí y sopesar. Ahora la gente y los países modernos están restringiendo el uso de los vehículos para abrirle paso a la transportación masiva. Entonces, yo hago una comparación de esa situación del tren con la situación de energía eléctrica y me preocupa que nosotros no estemos cometiendo el mismo error histórico y que vayamos por el afán de descentralizar la autoridad, picarla en cantito y hacer que cada cual tenga su proyecto y que a la larga entonces nosotros no podamos sostener como país el proyecto para todos nosotros. Y eso me parece que es un elemento que hay que discutirlo, con mucho cariño para dar las respuestas correspondientes y no nos vayamos a meterle en una encerrona. Ricardo, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar. Interesante los ángulos que has traído y sobre este último también, y ya estaremos hablando más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, José Elías. Que tenga buen día. Vamos a la pausa en hoy mismo. Acaban de escuchar ustedes a Ricardo. Bueno, amigos y amigas, hoy hemos hablado bastante y hablamos en primer lugar sobre el asunto de cómo se va descubriendo la mentira de José Ortiz y la mentira del director ejecutivo en lo referente al cable submarino de Vieques y Culebra. Ahora resulta que está bueno, gracias a Dios, por fin, y que próximamente señalan que lo van a reparar. Y es que FEMA le apretó el cuello y le dijo: hasta aquí, no voy a pagar más, y ya ustedes saben. Y el aumento en las tarifas de energía eléctrica, ya vimos nuevamente cómo mienten. José Ortiz es un mentiroso compulsivo, es un mentiroso patológico. Ténganlo en mente. Siempre que ustedes escuchen a este señor, no se dejen llevar por su carita de mosquita muerta. Es un hijuela mentiroso que no es un carifresco, le miente al pueblo sin ningún pavor. Y recuerden que ese fue el mismo que en tiempos de Fortuño dijo que iba a bajar el costo de la luz, y lo que hicieron fue coger un préstamo para reducir artificialmente la energía eléctrica y favorecer políticamente a Fortuño. Es un mentiroso, no se puede creer. Y los compañeros de Acueducto tienen miles de historias de los abusos y atropellos de este señor en Acueducto. Y hablamos también
de cómo la Junta de Control Fiscal no quiere definir cuáles son las prioridades, los servicios esenciales que se le presta al pueblo de Puerto Rico, y eso lo hacen porque para ellos su único servicio esencial es pagarle a los bonistas, y la salud, la seguridad pública, la educación, todos estos servicios que mundialmente se conocen como los servicios esenciales, para ese señor no les importa. Y traímos el tema de los bomberos, cómo se van a despedir 50 bomberos en el momento en que los bomberos viven una crisis de falta de personal y falta de equipo. Los bomberos son esenciales, no se recuerde de los bomberos solamente cuando hay fuego. Recuérdese de los bomberos antes de que ocurra el fuego para que sea efectivo. Y discutimos un tema que a mí me pareció bien importante, que salió esta semana y que no le dieron mucha difusión, y fue el estudio que hizo el Colegio de Mayagüez, donde establece que los hospitales nuestros no están preparados para atender una catástrofe. Lo vivimos en María, y señala a 100 años del terremoto de Mayagüez cómo la situación del terremoto, cómo nuestros hospitales no están preparados para atender una crisis, una situación con un terremoto. Esto son cosas que nos deben ocupar ahora con tiempo, y no después cuando venga la desgracia. Perdimos 3,000 personas en María, y un terremoto nos coloca en una posición peor. Y dentro del marco de definir cuáles son esas prioridades que nosotros tenemos como país, que nos debemos ocupar dentro de nuestra crisis política, económica y social, nosotros entonces tenemos que definir qué vamos a hacer con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, que también tiene su crisis como todas las instituciones de este país. Y yo traigo sobre la mesa en el día de hoy la discusión de que me perturba el alma el camino que pueda seguir la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hago la aclaración que el grupo Queremos Sol, sin lugar a dudas, es la mejor respuesta que hasta hoy se ha dado a la de los empresarios que se quieren robar la autoridad y atosigarnos gas por ojo, nariz y boca. Pero traigo la preocupación de cómo se va a hacer esa transición, y si verdaderamente lo más prioritario para Puerto Rico hoy es cambiar nuestras plantas, es apagar nuestras plantas. Me preocupa porque en la medida en que como pueblo nosotros permitamos que los clientes mayoritarios se vayan de la autoridad, se independicen, entonces ¿a quién nosotros le vamos a vender la energía eléctrica que ya tenemos las plantas instaladas, que debemos sobre 9,000 millones de dólares? ¿Quién los va a pagar? Y si dejamos que la gente se vaya independizando en pedacitos, ¿quién le va a garantizar la energía eléctrica a los sectores que no se puedan independizar? ¿Con qué se va a pagar? Esa es una preocupación que tengo en el alma. Y dentro de la reflexión, recuerdo lo que pasó con nosotros y el tren, donde nosotros en los siglos pasados ya teníamos un sistema ferroviario en Puerto Rico que le daba la vuelta a la isla completa. Y aunque fuera poquito a poquito, en ese tren de vapor le dábamos la vuelta a la isla en momentos en que ningún otro de los países en Latinoamérica tenía sistemas como el que teníamos nosotros de transportación masiva. Y nos vendieron el sueño de que era mejor tener un carrito, un forito. Y ya todos ustedes conocen cuál es el problema de transportación masiva que tenemos nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas hoy. Y volver a construir un tren que le dé la vuelta a la isla, vean el retrato del tren de la corrupción que tenemos en el área metropolitana. Con eso los dejo. Gente, recuerden, gracias por escucharme. Recuerden, para nosotros es sumamente importante que usted comparta este video, comparta la información que aquí nosotros proveemos de buena fe. Recuerden que este es mi comentario sobre las cosas.
es un comentario que nosotros hacemos, que queremos compartir con ustedes y que ustedes nos ayuden a que otras personas lo vean. Comparte este video para que más gente lo vea. No esperen que la prensa comercial nos divulgue. Eso es ustedes los que nos van a hacer el favor de pasar y compartir este video. Nadie pierda la fe ni la esperanza. Un Puerto Rico distinto es posible. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Que Dios bendiga a Puerto Rico.